Esta es una respuesta a un amigo testigo de Jehová, quien sugiere que el libro de Juan dice que Jesús no es Dios. La comparto con ustedes. Analícenla, y si están de acuerdo, pueden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para recibir temas como este y muchos más. Dale un like si te gusta, y si no, mano abajo. Comencemos. Arranco desglosando por este lado para entender el contexto de todo el libro de Juan. Juan 5. 33, 47. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. O sea, en Jesús. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres. Pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer, cuando recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Se nota que esto es muy importante para Juan y para los otros escritores del Nuevo Testamento. La forma en que vieron las escrituras del Antiguo Testamento, y cómo esas escrituras se relacionan con Jesús. Si prestamos atención en Juan 5, 33, dos veces en este pasaje, Jesús dice que las escrituras del Antiguo Testamento hablan acerca de él. Primera vez que lo menciona. Juan 5, 39. Examináis las Escrituras, dice Jesús, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escrituras aquí se refiere a las escrituras judías. Los que estaban debatiendo con él, examinaban las escrituras del Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento por una cuestión obvia, no se había escrito todavía y no podían examinarlo, o sea que lo que examinaban era el Antiguo Testamento, que es otra palabra para Antiguo Pacto. Se llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Desde que llegó el Mesías judío, Jesús, por su muerte y resurrección inauguró un Nuevo Testamento, es decir, un nuevo pacto. Segunda vez que lo menciona. Juan 5, 46. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? El autor de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento es Moisés, y Jesús está diciendo que Moisés escribió de él. Entonces dicen creer a Moisés, pero Jesús les asegura que no le creen, porque como no creen en él, Jesús, tampoco pueden creer a Moisés, por otra razón obvia. Moisés está escribiendo lo que él cree, la revelación sobre Jesús, según lo que explica Juan, de lo que dijo Cristo. ¿Cómo dan testimonio las Escrituras? Veamos la forma en que Juan usa la palabra. En Juan 1, 34, Juan dice, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Juan 3, 11, Jesús dice, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Juan 3, 32, dice, lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y Juan 19, 35, dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio. Así que un testigo es, básicamente, quien ha visto algo y puede testificar de lo que ha visto. Un testigo da evidencia de primera mano, porque estuvo allí. No supone que algo sucedió. Él dice, sé que sucedió, yo lo vi. Dios, el Padre, es el testigo. Por tanto, ¿qué significa que Juan llame a las Escrituras del Antiguo Testamento testigos de Jesús?
Como las escrituras no pueden ver, se refiere a que las escrituras son inspiradas por Dios. O sea, Dios vio, fue testigo, a Jesús, y conoció a Jesús mucho antes de que Jesús estuviera sobre la tierra. Le vio, atestiguó, como su Hijo eternamente en los cielos. ¿Por qué? Veamos. Juan 1:3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, Dios, el Padre, fue testigo desde el principio de las cosas que realizó Jesús, y porque estaban juntos y se veían desde el principio, Dios, el Padre, pudo y puede testificar de Jesucristo como testigo presencial, ya que habla de lo que se ve, según Juan 19:35, y el que lo ha visto ha dado testimonio. O sea, el Padre fue quien había visto a Jesús, y de eso testifica en su palabra. Observemos. Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cuando Juan dice sobre las Escrituras en 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí, quiere decir que Dios conoció perfecta y plenamente a Jesús, cara a cara, y que Él inspiró estas Escrituras, las que Juan conocía, o sea el Antiguo Testamento, y mediante las Escrituras reveló a Jesús. Dios dijo e hizo algunas obras en las Escrituras que, si a los que Jesús estaba reprendiendo, y diciéndoles que no le creían a Moisés sin saberlo, hubiesen entendido, ellos habrían estado preparados para reconocer y recibir a Jesús cuando vino y estuvo frente a ellos mismos. Hubiesen comprendido que el Padre hizo escribir a Moisés, para dar su testimonio acerca de Jesús, o sea dar su fiel testimonio acerca de Cristo. Los testimonios de las Escrituras del Antiguo Testamento, citadas en Juan 2:17, Jesús expulsa a los mercaderes del templo, y Juan cita del Antiguo Testamento el Salmo 69:9, y dice: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Juan 6:33. Jesús recordó a los judíos que sus padres habían comido maná en el desierto. Les citó el Antiguo Testamento, Éxodo 16:15, y entonces lo aplicó a sí mismo y dijo: porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo. Así que el maná del cielo apunta a la vida y el ministerio de Jesús desde el Antiguo Testamento. Juan 6:44-45, Jesús enseña que nadie viene a Él, a menos que el Padre le envíe. Explica en términos de ser personalmente enseñados por el Padre. Cita del Antiguo Testamento, a Isaías 54:13. Escrito está en los profetas. Había sido dicho en las Escrituras: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Isaías 58:11. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 36:25-26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nótese en estos versículos que según Juan se está dando testimonio de Jesús en el Antiguo Testamento para un futuro cuando Jesús cumpla lo escrito. En Ezequiel 36 quien habla es Jehová, y Jesús dice que está escrito de él. ¿Es Jesús también Jehová entonces? ¿Es Jesús también Dios? Miremos lo siguiente. Ezequiel 36:6 dice: por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor,
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Haciendo una aclaración aquí, hay que recordar que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, esto quiere decir de lo que se iba a cumplir en un futuro cuando Jesús viniera y se escribiera el Nuevo Testamento, o sea el Nuevo Pacto. Colosenses 2:17 dice: cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Hablando de cosas de la ley del Antiguo Testamento. Entonces si Jehová está diciendo santificaré mi grande nombre, aludiendo a un futuro, y si esto se compara con Filipenses 2:9, que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, se entiende que el nombre del que se está hablando es el nombre sobre todo nombre, el cual es Jesucristo. Para aclararlo más aún, Filipenses 2:10 dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, se entiende que este es el nombre santificado, porque no se da a entender que hay otro nombre mayor que este según la Biblia. De nuevo, si Jehová está hablando de que santificará su nombre en un futuro, y después se dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre, significa que el Jehová que habló desde su celo, es también Jesús, ya que su nombre santificado es sobre todo nombre. Entonces, el medio por el cual Jehová Padre inspira, a través de su Espíritu la escritura que debe hacer Moisés es de lo que dice Jehová Hijo, ya que el nombre del Hijo es el que es sobre todo nombre. Jehová Padre da testimonio al inspirar por medio de su escritura lo que escuchó decir a su Hijo, de cómo ellos, Jehová, santificarían ese nombre. Es contradictorio esto ya que Jehová es un solo Dios, como está escrito. Deuteronomio 6:4-6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Por lo tanto, hay un solo Dios. ¿Cómo puede haber dos Jehovás? Veamos. Quizás la declaración más sorprendente sobre las escrituras o evangelio sea Juan 12:37-41, donde Juan cita Isaías 6, versículo 10, que contiene la famosa visión de Dios santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías 6:3. Luego, Juan dice en el 12:41, esto dijo Isaías porque vio su gloria, y habló de él es simplemente sorprendente. Isaías está testificando de la gloria de Jesús porque cuando vio la gloria de Dios revelada en los cielos, había visto la gloria de Jesús. No pudo haberse dicho algo más arrasador sobre la manera en que el Antiguo Testamento testifica de Jesús. En esencia, Juan está diciendo, donde Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, Jesús está manifestado. Si nosotros vemos a Dios obrando, vemos también a Jesús obrando. Los que no creen en Jesús como Dios, podrían decir que Isaías está hablando de Jehová el Padre, no de Jesús, porque nombra que vio a Jehová, y ellos interpretan que Jehová se refiere exclusivamente al Padre. Pero si profundizamos, Isaías como hombre no podría haber visto a Jehová el Padre, ya que escrito está. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que aquí Juan está diciendo que al Padre nadie le ha visto jamás en el pasado desde su perspectiva, por lo cual Isaías también entra en el grupo de ese nadie que jamás ha visto al Padre. Pero entonces, ¿por qué Isaías, quien es antes de Juan dice haber visto a Jehová, quien es el Padre únicamente según algunos creen? Veamos lo que dice Isaías. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
¿quién es este Jehová al cual ve Isaías? No puede ser el Padre, ya que como vimos nadie le ha visto jamás. ¿Será Jehová el Hijo? Prestemos atención, está sentado sobre un trono. Apocalipsis 4:2 dice: al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nótese la similitud de estos versículos con Isaías. En ambos casos hay un trono, hay seres que tienen 6 alas, y en ambos casos dicen y proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso. Aquellos que aún así intentan sacar la deidad de Cristo, han añadido en sus Biblias y cambiado en Apocalipsis la palabra Señor, por Jehová, para aludir que se refiere a lo que ellos creen, en que Jehová se refiere al Padre como Dios únicamente. Veamos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo, y la palabra usada para este versículo en el original es Kyrios. La Biblia de los Testigos de Jehová traduce la palabra griega Kyrios, que significa Señor en español, como Jehová más de 25 veces en el Nuevo Testamento. Lo hace en Mateos 3:3, Lucas 2:9, Juan 1:23, Hechos 21:14, Romanos 12:19, etc. ¿Por qué es la palabra Jehová traducida cuando no aparece en el texto griego original? ¿Por qué no es consistente la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová al traducir como Jehová también, en Romanos 10:9, Primera de Corintios 12:3, Filipenses 2:11, Segunda de Tesalonicenses 2:1, y Revelaciones 22:21? Veamos cómo quedarían estos versículos, si ellos adoptaran la misma forma de introducir la palabra Jehová, en lugar de Kyrios, que significa únicamente Señor en estos versículos, como lo hacen en los más de 25 versículos anteriormente mencionados, los cuales proceden también de la palabra Kyrios, o sea Señor, pero ellos, sin vacilar, la cambian a Jehová. Romanos 10:9, aquí deberían usar también la palabra Jehová como la usan en los versículos anteriores, pero al no convenirles por la evidencia irrefutable del resultado que tendría, ahora sí deciden respetar la palabra griega Kyrios como Señor y vierten. Romanos 10:9, en traducción del Nuevo Mundo dice: porque, si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor, y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Si ellos cambiaran la palabra Señor, como lo hacen en algunos versículos anteriormente mencionados por la palabra Jehová, este versículo les quedaría así. Romanos 10:9, traducción del Nuevo Mundo, insertando la palabra Jehová en este versículo también como en los anteriores. Porque, si con la boca declaras públicamente que Jesús es Jehová, y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Primera de Corintios 12:3, en traducción del Nuevo Mundo, sin insertar Jehová como lo hicieron los más 25 versículos anteriores sin ninguna base teológica o argumento razonable, dice: por eso quiero que sepan que nadie que habla por Espíritu de Dios dice: Jesús es maldito. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, salvo por Espíritu Santo. Ahora y nuevamente, si aplicaran la misma técnica de cambiar la palabra Señor por la palabra Jehová, como si lo hacen en otros versículos convenientes para su teología, sin respetar todo de igual forma, les quedaría así: por eso quiero que sepan que nadie que habla por Espíritu de Dios dice: Jesús es maldito. Y nadie puede decir: Jesús es Jehová, salvo por Espíritu Santo. Por último, Revelaciones 22:21, siguiendo en la misma línea, les quedaría así: que la bondad inmerecida del Jehová Jesucristo esté con los santos. Debido a esto es evidente que aplican la regla de traducir la palabra Kyrios como Señor cuando les conviene y Jehová cuando quieren sacarle la gloria a Cristo y hay adoración de por medio, ya que ellos dicen que Jesús no debe ser adorado. Entendiendo que ellos piensan que Jehová, como dije anteriormente, se refiere únicamente al Padre.
Pero aún así, aunque manipulen esta palabra a conveniencia, la sabiduría de Dios es superior y deja claro al comparar lo que dijimos anteriormente, a Dios el Padre, según la Biblia, nadie le ha visto jamás, por lo tanto y como la Biblia no se contradice, en Apocalipsis 4:8, al Señor Dios Todopoderoso que describe Juan que él ve, no es más que Jesús porque el Padre no puede ser visto jamás. Ahora, nótese que se le está adorando y diciéndosele, Santo, Santo, Santo es el Señor, o aún usando traducción del Nuevo Mundo Santo, Santo, Santo es Jehová que como ya dije, al ser visto se refiere al Hijo, Jesucristo, porque al Padre no lo vio jamás nadie según la Biblia, ni siquiera el mismísimo Juan mientras fue hombre y relataba estos hechos en Apocalipsis de su visión en la isla de Patmos. Pero para confirmar y corroborar esto, sería bueno acudir nuevamente a las palabras de Jesucristo en Juan refiriéndose al Padre. Pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Nuevamente se corrobora que el ser que se está viendo en Isaías y en Apocalipsis no puede ser el Padre y sin embargo se le adora. Entonces si Jehová es uno, y tanto el Padre y el Hijo son llamados Jehová por lo que hemos visto, porque en Deuteronomio se dice que Jehová tu Dios uno es. Veamos. Falta una pieza que puede aclarar el tema. El original cita esto. Oye Israel, Jehová tu Elohim, Jehová uno es. Esto puede ser fácilmente verificable. ¿Qué significa la palabra Elohim? Esta es su definición. Elohim o Elohim es una palabra hebrea utilizada en la literatura judía que significa dioses, siendo el plural de el, o Eloah, que se traducen como Dios. Dado que es utilizada en el Tanaj como una forma de referirse a Jehová, los eruditos indican que dicha expresión es utilizada en los textos como un plural majestático, o el superlativo de Dios. Entonces, si tomamos esta definición de Elohim, podemos concluir en lo que el texto quiere decir correctamente. Oye Israel, Jehová tu Elohim, que significa pluralidad, o dioses, Jehová uno es. O sea tu Elohim Jehová, es un solo Elohim. No voy a tomar la palabra Trinidad para afirmar la persona de Jesucristo como Dios, pero sí la palabra deidad, que está compuesta por el Padre tanto por el Hijo, o sea ellos son parte de ese Elohim de ese Jehová, según lo que hemos visto. Ya que esta palabra Trinidad es atribuida al paganismo, se podría hablar de ella, pero no es este el caso que nos reúne, sino que nos hizo leer todo Juan para ver que Jesús no es Dios. Volvamos entonces.